Buenas tardes. Hola. Vamos a por el segundo capítulo, ¿va? Volvemos, Venga. vamos. Pues mira, antes de empezar, rápidamente las redes, en Spotify y en YouTube para escuchar los capítulos completos y en redes sociales como Instagram y TikTok para ver los avances y los trailers y pues bueno, también ver un poco de nuestra vida. Así que ahí os esperamos. Vale, pues venga, empezamos. En este capítulo vamos a hablar de los duelos en general. Me parece un tema que abarca un montón de cosas. Entonces, bueno, yo simplemente lo primero que quiero explicar, poco bajo de mi punto de vista, mi perspectiva y mi vivencia, es qué me pasa según con qué tipo de duelos. Es decir, me pasa mucho, tía, que llevo mejor, tú fíjate que pueden ser más duros, pero llevo mejor los duelos en los que sé que no hay ningún tipo de retorno, que en los duelos en los que sé de que cabe una posibilidad de que ese duelo no tenga que existir. A ver si me sé yo explicar. Yo te estoy entendiendo perfectamente. Tú sabes de lo que estoy hablando, pero a ver si me sé explicar por si alguien dice qué mierda está diciendo esta muchacha. Vamos a ver, por poner ejemplos. Si yo tengo un duelo de una pérdida, de un trabajo, o de una pérdida de una persona que muere, no hace falta que sea un familiar, pero bueno, de una pérdida de ese nivel y demás, yo sé que no hay nada que hacer. Que lo único que puedo hacer es aceptarlo. Y es verdad que las etapas que tienen los duelos en esas situaciones son muy jodidas, pero llego antes a la aceptación. Llego mucho antes. Porque es como, está todo el pescado vendido, no puedo hacer nada más, tengo que avanzar de alguna manera. ¿Qué pasa cuando son otro tipo de duelos en los que pues es un duelo de una pérdida de un vínculo, pero que esa persona sigue existiendo en el mapa? En ese tipo de circunstancias me cuesta mucho ser constante con mi duelo. Es decir, yo puedo estar en negación y luego empezar la negociación y luego de repente decir, pero yo ¿por qué tengo que estar viviendo este duelo? No me da la gana. Y vuelvo a empezar otra vez. Además que me conoces, no, que es que te pasa así literalmente. Y entonces vuelvo a empezar. Pasa 2 semanas Estás y digo, en la eterna negociación con el sí y el no. Exacto. Y en la eterna negociación con si quiero pasar ese duelo o no quiero pasarlo, o si creo que todavía tiene un poquito más de chance la situación. Entonces, vuelvo otra vez al principio. Y hace muy poco, hablando contigo, me dijiste una cosa. Bueno, verás a ver qué te dije, porque yo a veces... Pues me dices cosas que me sirven muchísimo, muchas veces, y que además es muy real, pero eso no quiere decir que lo lleve a cabo. Pero me acuerdo que en determinada circunstancia hace poco lo pensé. Y me acuerdo que tú me mirabas cuando me pasan este tipo de duelos que digo, tío, es que... como que en parte es un poco relacionado con lo que hablábamos en el primer capítulo de los vínculos cuestionables, que tú sabes como que te tienes que separar de alguien, y entonces en parte, una parte de mí sabe que sí y otra parte de mí es como, a ver, pero igual no, igual hay más chance, igual hay otro chance más, ¿no? Y yo me acuerdo que hablando contigo, es que además me parece que fue cuando grabamos el primer capítulo, que me mirabas y me decías, te aguantas, en plan, te aguantas, sencillamente te aguantas. Si tienes ganas de luego me sentí fatal, pero sí. No, pero es una cosa muy real. Si tú quieres que eso sea efectivo, si tú quieres que el duelo sea efectivo y pasar por el proceso y literalmente desvincularte de una situación, de una persona o de X, literalmente cuando tienes regresiones te tienes que aguantar. Es que no hay otra. No me aguanto. No lo hago, no me aguanto. O sea, cuando me aguanto es porque yo realmente siento que me tengo que aguantar y ya está. O sea, no es como por mucho que yo sepa que lo tengo que hacer, si no es lo que genuinamente pienso al 100% que es lo que tengo que hacer, no lo hago y empiezo a retroceder. En fin, y en un montón de circunstancias me pasa. Pero me pareció un consejo muy clave para este tipo de cosas y para empezar a cerciorarte al 100% de que empiezas ese proceso. Porque si no, mentalmente no llegas nunca a aceptar, aunque tenga muchas fases y estés en negación y luego en negociación y luego en tristeza y bla, 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 si no estás 100% seguro de que tienes que pasar por ese proceso, no te aguantas. Y te agotas. Sí, bueno, luego al agotamiento psicológico llegaremos en otro punto, que es que por supuesto, o sea... Cuanto más prolongas tu duelo y tu negociación, más agotamiento psicológico tienes. Absolutamente, absolutamente. Y además yo abandono en este tipo de circunstancias en las que sé que todavía cabe una posibilidad, y me pasa mucho con mis relaciones de pareja, hasta que no llego a un agotamiento psicológico en el que digo, realmente no hay más, no abandono. Porque luego lo relaciono mucho con el sentimiento de abandonar y tengo un problema con eso. Porque siempre creo que las cosas se pueden intentar un poco más. Eres una persona que está enamorada de las oportunidades.
del concepto de la oportunidad, Tía, del concepto de entender... No, estoy enamorada del concepto de oportunidad para otras personas. El otro día leí un post que además me sentí súper identificada porque decía como, ¿por qué no nos damos a nosotros mismos las mismas oportunidades que damos a los demás? Estoy obsesionada con la idea de que como yo sé que las cosas se pueden modificar, se pueden negociar y pueden llegar a evolucionar... Todo. O prácticamente, no, todo no, al 100% no, pero prácticamente todo, o las situaciones, determinadas situaciones que yo vivo, he pensado que sí, aunque luego fuese que no. Pero si yo estoy convencida de esa idea, como yo sé que soy capaz, o que estoy capacitada, o que tengo ganas de gestionar esos cambios, y sé que todo el mundo está capacitado para hacerlo, me cuesta mucho llegar al punto de decir... pero si la otra persona no quiere, igual tengo literalmente que enfrentarme al duelo y pasarlo. Entonces, a no ser que sea un duelo del que yo 100% sé que tengo que pasar por ahí, o porque en una circunstancia tengo muy claro que tú en un lado y yo en otro, o porque es una pérdida de alguien, o porque es algo que no tiene retorno, ¿vale? Porque tú ya si no tiene retorno tú ya el duelo... te has desvinculado también un poco a veces. O sea, exacto, es más fácil a veces cuando no estás tan vinculada. Exacto, o si estoy muy vinculada, pero lo tengo como hiper... O sea, ya es lo que te hablo, de ese 100% de tú estar absolutamente segura de que ese proceso le tienes que vivir porque no hay retorno. Cuando yo sé que una situación o un duelo no tiene retorno, me es mucho más sencillo aceptarlo y sufrirlo, que luego también quiero hablar muy, aunque sea así un flash rápido, de la importancia que tiene sufrir un duelo, porque me ha pasado con uno muy concreto, me pasó en 2020 que hubo un duelo que no quise pasar, o sea, que se me enquistó, que no quise exteriorizar. Cada persona tiene sus necesidades, ¿vale? Yo soy una tía que exterioriza todo, o sea, de cruzarme con Peña que me dice, tía, pero todo lo tienes que contar. Digo, pues con mi gente de confianza sí, porque a mí me ayuda a evolucionar o a superar situaciones o a tomar decisiones, me ayuda muchísimo exteriorizar. Entonces, otra persona que no, ok, pero a mí concretamente, si tengo que pasar por un duelo y me lo trago, y me lo enquisto y no lo hablo y no digo lo mucho que me duele o no lo sufro o entro en ese bloqueo emocional de ni sentir ni padecer, que esto lo he visto mucho en redes que le pasa a mucha gente y me parece... Es una putada, tío, porque no sientes nada. Nada. Y no, o sea, puedes ni por sentir, encima del pero umbral no, ni por debajo del umbral. Sí, y no puedes echar lo que hay que echar al principio. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones o qué me ha pasado a mí? Que cuando tengo un duelo en el que no consigo exteriorizar, enquisto. Y me veo 1 año y medio, que ha pasado 1 año y medio y no, literalmente no he avanzado ni 2 pasos. Y eso, de ese momento lo cogí y lo aprendí y dije, pues mira, prefiero ser extremadamente pesada y asumirme a mí misma, que si tengo que estar, porque soy un berrinche de persona y soy una sensiblona, y tengo que estar, es verdad, si tengo que estar 2 meses llorando y dando el coñazo a la gente de mi alrededor, lo hago, porque es mi única manera de avanzar es mi única manera de empezar a superar un duelo. De todas, creo que nunca pasas un duelo al 100% en silencio. O sea, ese silencio... No me quiero meter en este tema, pero ese silencio pelín religioso que nos enseñan un poco a tener con nuestra introspección y con nuestra vivencia y con nuestro duelo y con tal, creo que no es funcional. Porque creo que hay un punto en el que es verdad que hay gente que es más privada y más, pues eso, más... Claro, no necesita, yo creo que va en función de tus necesidades, no necesitas exteriorizar tanto. Pero al 100% el silencio no, porque entonces te haces una bola. Te haces una bola por dentro y al final no desgranas. Que se enquista de verdad. Se enquista de verdad. Y luego cuando pasan los años y algo te hace tener una regresión, eso peta, porque se ha almacenado en tu cabeza y se ha quedado, pum, así pululando. Lo que pasa es que lo has puesto en segundo plano. Entonces tú sigues funcional, pum, 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 hasta que de repente algo te hace regresar y dices, hostia, esto no tenía superado. Y sobre todo además si son duelos, porque hay duelos de muchos tipos y de muchos grados de dolor o de importancia, o llámalo X, pero si son duelos realmente traumáticos, como te lo tragues, yo creo que corrígeme si me equivoco porque no lo sé, esto es un poco bajo mi experiencia y las sensaciones que yo tengo, es que si son duelos realmente duros, acaba en trauma, o sea, absolutamente. En trauma con sintomatología no tiene que ser la situación sobre la que tú estás pasando el duelo, no tiene por qué ser la más, entre comillas, traumática a ojos de otra persona, es decir, genéricamente, sino el cómo pasas ese duelo es lo que se hace trauma. Es decir, claro. Tú puedes ser que lo que tú estás diciendo, tú puedes ser que tú pases mejor el duelo de un fallecimiento porque no hay retorno, entonces mejor en el si no lo pasas bien, no entendéis. No tiene nada que ver con eso. Llegas antes al punto de aceptación porque sabes que no hay nada que tú puedas hacer. Cuando algo es perpetuo y es constante y depende de ti y de la otra persona y es un toma y daca constante en una relación, es más complicado separarse precisamente por eso, porque tienes que estar en constante toma de decisiones. Entonces, en ese punto, el cómo tú pasas ese duelo, cuánto te cuesta llegar a la aceptación, cuánto agotamiento mental tienes, a qué situaciones te expones para llegar a la siguiente fase, todo eso es lo que se genera, lo que hace mucho trauma.
Independientemente que también pueda pasar en una situación en la que no haya retorno. O sea, también puedes generar mucho trauma en un duelo de fallecimiento No, claro porque que sí. no te expongas a él. Porque hay personas que les pasa también que la idea de que no haya retorno, a lo mejor tú lo aceptas mejor. Eso ya es muy personal. Y eso ya es muy personal. Pero en un duelo es peligroso en el sentido de si no lo llevas a cabo, el quiste puede hacerse bien gordo. Entonces, es importante pasar los duelos. Es muy importante no quedarse parado en una fase eternamente. Y la negociación es muy jodida y es muy cabrona. Es muy cabrona. Porque estás en constante justificación de sopesar esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Es la dualidad de la que hablábamos en la introducción, ¿no? Esa dualidad, te surge la dualidad de todo. Sí, pero si hago esto, entonces a lo mejor también. No hay como un sí y un no radical. No es fácil. Entonces, salir de la fase de negociación es muy, 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 muy puñetero. Sí. Muy puñetero. Y hay una fase que no sé si se habla, o sea, no está puesta en el número de fases que tiene el duelo, ¿vale? Pero sí que quiero detallar un poquito porque me ha pasado mucho con tipos de duelos específicos, pues esto, con personas que siguen, o sea, que no tienen nada que ver con el fallecimiento, con una pérdida de trabajo ni nada así, ¿vale? Sino con personas de tu día a día. Y es la culpabilidad en los duelos, tío. A mí esto me parece un movidón, porque yo tiendo a pensar que si hubiese hecho las cosas de una manera diferente, o sea, tiendo a responsabilizarme de haber llegado a ese punto, sea responsable o no, sea responsable al 30%, al 100% o al 1%, da lo mismo. Tiendo a pensar constantemente, lejos de, yo no sé si esto estará en la fase de negación, no sé en qué fase está, pero sí es cierto que tiendo mucho y me parece tiempo basura invertido por 1000, tendrá a culparte y a pensar que si hubieses hecho las cosas de otra manera, o sea, creo que es algo que no me permite avanzar mucho en un duelo durante un tiempo determinado. Es verdad que luego yo peco bastante, en el buen sentido de la palabra, de ser bastante consciente de todas las ideas que tengo y de todo lo que pienso y de las situaciones en general, entonces llega un punto en el que digo, Lau, ya, ¿sabes? En plan, corta. Pero es jodido porque puedes estar en dos palos, en demonizar a la otra persona diciendo es que claro, porque hemos llegado a este punto por tu culpa, o en que se revierta absolutamente todo eso y decir... Yo creo que todo pertenece a la primera fase. A la primera fase de la negación. O sea, en un duelo no vas pasando de... O sea, cuando se habla de fases es como para dar un nombre a algo que no es pragmático y que no es tangible. ¿Sabes? Más de una a otra. Pero no pasas de una a otra paulatinamente y en un orden concreto. No. Puedes saltar del enfado a la negación, tener un punto de aceptación y luego volver a una regresión de enfado. O sea, el duelo es muy desordenado. Cuando hablamos de duelo no hablamos de que tú estás en casa enfadado y tiras algo y luego al día siguiente te levantas y dices, bueno, a lo mejor sí ha pasado. Y luego al día siguiente dices, bueno, lo acepto, ya está. No, o sea, es muy desordenado, es muy caótico un duelo. Bueno, y puede pasar eso, pero luego de repente la aceptación vuelve otra vez. O sea, claro, o sea, es un orden dentro del desorden, ¿sabes? Porque además es así, asumir algo y llegar al punto de aceptar algo, no lo aceptas para toda la vida y punto, ¿sabes? Y ya está, y bueno, ya lo he aceptado y ya está. Entonces, todo eso se va entremezclando y al final las fases se vuelven unas con otras y es un poco mezclum. Pero sí que creo que cuando tienes más problemas, o sea, más dificultad de saltar, de avanzar de fase o de avanzar de pensamiento, de salir un poco de aguantarte, sí que creo que se te puedan ver mezcladas esa culpabilidad y ese enfado a partes iguales. Yo creo que es muy normal. O sea, esto, claro, que quiero decir que no le tiene por qué pasar a todo el mundo, porque a mí me pasa mucho que quizá negocio incluso con cosas utópicas, claro, que ni han ocurrido ni van a ocurrir. Sí. Y le das peso a algo que en ese momento ya no tiene nada que hacer, porque esto ha pasado aquí y tú estás en este momento. Y empiezas ya, pero es que si hubiera hecho, si hubiera dicho, si no me hubiera comportado así en este momento, si no. Y es una jodienda. Entonces, nada, simplemente destacar que eso existe, que tampoco pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Pero que, no bueno, pasa nada. O sea, igual no es pasa tan nada, tóxico es para ti mismo normal. que lo pienses durante determinado tiempo, pero que no. O sea, la importancia de no entrar en bucle y de ser consciente de que estás en un estado utópico en el que estás diciendo ya, pero es que sí, claro, quiero decir, si hubiese nacido siendo hija de Brad Pitt, mi vida sería diferente, pero como no. Pero es que te digo una cosa, si eres una persona que tiendes más a los easies en tu vida, yo prefiero que te los plantees a que te fuerces a no planteártelos, porque forzarte a no plantearte los easies es primeramente imposible y vas a estar persiguiendo una utopía eterna con la que no vas a estar satisfecha, te vas a sentir más culpable todavía por no conseguirlo. O sea, es preferible que si tú eres tipo de cosas para que no se enquiste, para que no se enquiste, es necesario. Si tú eres así, hay personas que se la pelan más, claro, que según seas pero tú, en tu caso concretamente, por ejemplo, yo prefiero que tú de vez en cuando tengas esos saltos a desorden
porque eres así, a que te sientas insatisfecha todo el tiempo eternamente por no conseguir no pensarlo y entonces el bucle se vuelve enorme y es más grande y al final empiezas a meter más condimentos que no tienen nada que ver. Y que al final cuestionarte a ti mismo en este tipo de situaciones también es guay para bueno, pues para futuras situaciones similares. O sea, al final de todo puedes sacar algo y está guay que te cuestiones no para lapidarte. Exactamente, sino pero para poco, decir, vale, sí. pues igual sí, hacer un poco de introspección y plantearme qué cosas podían haber sido diferentes es que al final, para no llegar a este punto para que no me pase en un futuro. Es lo que te iba a decir, es que al final, en el tipo de duelo que tú estás hablando, que es más relacional, o sea, de pérdida de amistades, de relaciones o de tal, lo que tienes que sacar en claro al final, en tu momento de aceptación, es lo que te llevas tú para ti, de lo que tú has hecho, de lo que tú podrías cambiar en tus futuras ocasiones si se te presenta una situación remotamente familiar. O sea, porque la aceptación de lo que la otra persona haya provocado en ti o la pérdida que haya supuesto eso ya está ahí. Ya. O sea, eso ya no bueno, esa cambiar. Aceptación consiste en aceptar y asumir que te ha hecho daño una persona que tú querías, fin. O sea, o que ha pasado algo que detona esa relación. Exactamente, y ya está. exactamente. Nada más. Y que yo creo que también es por eso, o sea, el duelo constante es muy cansado, es muy agotador, porque surgen, o sea, a ver cómo lo explico, surgen distintas nuevas cosas sobre las que tienes que volver a empezar. Entonces, estás en eso eternamente, ¿no? Es cansado. A mí, por ejemplo, en mi ejemplo de duelo persistente, parece una enfermedad. Duelo persistente, bueno, deberíamos nombrarla. Como se cronifique malamente, te ¿sabes? Lo juro, deberíamos llamarla así. En el duelo persistente, en mi caso, por ejemplo, es que hace 2 años, además ahora a mediados de octubre, mi madre tuvo un episodio muy, muy traumático porque venía arrastrando una enfermedad de los pulmones, una neumonía, y estaba muy mal y al final tuvieron que intubarla y lo pasamos muy mal porque pensábamos que no se iba a despertar, porque nos dijeron que era bastante improbable que se despertara por cómo tenía los pulmones. Total, que al final pues se despertó y resultó que lo que tenía era un cáncer de pulmón muy avanzado, metastásico hasta puntos que ya no eran normales. El pronóstico, pues obviamente, en un cáncer tan sumamente avanzado es un pronóstico muy... pues lo siento mucho, pero no puedes hacer nada. Entonces ahí empieza un duelo ante algo que sabes que tiene un fin, sabes que no hay nada que puedas hacer, es un duelo muy concreto además porque sabes que no hay retorno, no puedes hacer nada, pero... es un duelo impotente. Todavía estás en la eterna negociación porque no ha pasado. Mi madre sigue aquí conmigo y de momento, en contra del primer pronóstico que había, han pasado 2 años, tiene un tratamiento específico muy bueno porque pudo entrar en un ensayo clínico y te das cuenta de la complejidad de la situación, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido ha tenido, entre comillas, suerte. O sea, esto no es algo que le desees a nadie, por lo cual no es una suerte en sí, pero sí que dentro de la situación es una suerte que haya podido dar con este ensayo y que después de casi 2 años todavía pueda continuar aquí con nosotros y tener una buena calidad de vida. Entonces, ese duelo que empieza en el momento en el que te dan esa noticia, no sabes por dónde va a ir. Entonces, además me acuerdo que cuando a mí me pasó fue cuando justo yo empecé terapia con Eva. Llevaba 2 sesiones, entonces todo lo que en un principio vas a planificar para ir por un lado, cambió y fuimos directamente ahí, o sea, a saco con eso. Entonces, a mí lo que me explicaba mucho ella decía es que vamos a trabajar el duelo en una constante, porque mañana te van a dar una noticia cuando tu madre la semana que viene tenga que ir a revisión y si la noticia es catastrófica otra vez, vas a tener que volver a empezar. Y no es que estés teniendo regresiones en tu duelo, porque no es un duelo lineal. Hay duelos que sí que son caóticos y que tienes que dejar que sean así porque estás en una constante recepción de noticias nuevas que pueden ser mejores, pueden ser peores. Entonces, es muy complicado. Es un duelo en el que estás un poco a expensas de a ver qué va pasando. Es muy difícil, es muy complicado porque no puedes... tienen las 2 partes. No hay retorno, no puedes hacer nada, no está nada en tu mano y encima tienes que estar constantemente negociando con la idea de que tienes que estar constantemente haciendo un duelo. Entonces, ese agotamiento lo tienes de la persistencia y también tienes esa parte de tener que despedirte de algo que sabes que en algún momento va a acabar. Entonces, es una situación muy complicada que ha supuesto o sea, te cambia. Hay algo en ti que cambia completamente en tu perspectiva de las cosas. En mí, por ejemplo, cambió muchísimo o sea, fue como que... Quiero llamarlo madurez, pero tampoco es madurez. Hay algo que de repente hace en tu mente, en tu esquema de la vida, se recoloca completamente.
completamente. Creo que empiezas a valorar otro sin tipo que de tú cosas. te des cuenta, ¿eh? Claro. Hay algo que coloca y descoloca las cosas solas. Ese fue el momento, por ejemplo, ese fue cuando yo empecé con ese duelo hace 2 años. Ahí fue el momento en el que yo tiré a amistades, como las que contaba en el capítulo pasado. Ahí fue en el momento en el que yo prioricé mi situación, mis valores, lo que yo quería, porque se coloca, hay algo en ti que se coloca. Si tienes suerte, hay gente a la que se le descoloca más. Entonces, es muy complicado pasar un duelo. Obviamente también vamos a quitar un poco de melodrama, porque yo además soy una persona que el drama lo entiendo, el melodrama no lo entiendo. Entonces, hay duelos que me parecen demasiado melodramáticos. No es lo mismo pasar un duelo por la pérdida de algo o de alguien importante al duelo que haces por perder tu trabajo en el que has estado 1 semana y media y Claro. te ves, porque eres una persona súper ansiosa y súper catastrofista, y entonces lo ves como algo, entonces no es lo mismo. El hecho de que tú seas más ansioso o más catastrofista frente a una situación no significa que sea lo mismo. O sea, es verdad que cada uno, su problema o su duelo o su pérdida ocupa el mismo lugar para cada uno. Es decir, lo que yo te estoy contando y lo que tú me estás contando, para mí y para ti, ocupa el mismo lugar. Eso está claro y es evidente. Pero en escala de la situación, tendemos a teatralizar un poquito el proceso de duelo en el que estamos pasando, porque nos lo pide el cuerpo, no es por nada social, sino porque a veces nos lo pide el cuerpo, y eso hace que prolonguemos el sufrimiento, innecesariamente. O sea, el melodrama equivale a sufrir. Y si tú eres una persona que Pues que prolonga... hay gente que es adicta literalmente a que su vida sea un drama constante. Pero por supuesto. Entonces, el problema que yo veo con eso no es una situación de ay, qué pesada, que no es eso, sino es que tú mismo te estás prolongando tu propio sufrimiento. Y a mí, cuando me pasó esto, yo me di cuenta de que no quiero ser una persona que está en constante sufrimiento. O sea, a pesar de tener que tener un duelo persistentemente conmigo, no quiero ser una persona que esté constantemente sufriendo. Y cuando pasaban todo esto y cuando iban pasando los meses y yo seguía funcionando y tal, y yo me acuerdo que muchas personas me decían, joder, tío, ¿cómo? O sea, lo estás llevando como muy bien, ¿no? En plan, no, tal. Y yo decía, no te equivoques. Yo por dentro estoy cao, pero me pesa más el hecho de que yo no quiero estar constantemente sufriendo por algo que puedo hacer lo que puedo hacer. Y en una relación pasa lo mismo. Cuando tú dices, es una relación muy persistente ese duelo, porque negocias con la idea de salir, no salir, estar, dar una oportunidad, otra, ahora no, ahora te quito, ahora te pongo. Sí, pero también es prolongar el sufrimiento. O sea, sí, absolutamente. De hecho, ¿sabes qué opino yo un poco de esto? Un poco también porque me ha sucedido a mí. Que creo que tendemos más a ahogarnos en un vaso de agua Total. cuando algo es absolutamente solucionable que, o sea, un duelo. Te vuelvo a lo mismo otra vez. Un duelo que no tiene retorno, que es algo que por narices tienes que asumir que es así. Y que sabes que o lo gestionas de la mejor manera posible o realmente te hundes, ahí es cuando mejor gestionamos las situaciones. Es decir, en el caso de tu madre, un fallecimiento de un familiar, algo extremadamente duro, ¿vale? Dices, tengo que salir de aquí por nada. O sea, como no hay nada que pueda hacer, tengo que tirar para arriba. Ahora, cuando es algo que es solucionable, que es tan sencillo como que tú tomes una decisión y digas, pues mira, aparte de aquí paso mi dolor. O sea, cuando es algo que para ti es muy importante, que es lo que tú estás diciendo, que no significa que tenga menor peso, pero que en escala de ser más o menos solucionable es más solucionable, en ese tipo de momentos tendemos a ahogarnos mucho más y a retroalimentarnos dentro de un sufrimiento. Vamos. Por no querer salir de la situación, por no querer aceptar, por no querer tirar, porque entras mucho más en el ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no sé qué hacer? Porque tienes es mucho más cancha. Sencillo ahogarte en un vaso de agua que cuando te viene un tsunami salir a flote. Porque, para mí, pero no, y creo que, o sea, para mí también, o sea, para mí mucho, pero y luego la gente se sorprende y te dice, joder, pero ¿cómo estás manejando esto? Ya, pues porque no me queda otra y es o tiro o tiro. O sea, en las otras situaciones tienes mucho más cancha y mucho más colchón para poder darte una vuelta y darte otra y darte otra. Yo creo que, pero por eso es tan importante fijarse un límite, por eso es tan importante en esa eterna negociación decirte, hay un punto en el que te tienes que aguantar, hay un punto en el que no puedes darte más colchón para tú seguir dando la vuelta, porque entonces es infinito y nunca jamás va a parar. Entonces, es fundamental, y además que si no también pierdes un poquito de credibilidad contigo misma, de decir, joder, digo que hasta aquí y sigue pasando, y digo que hasta aquí y sigue pasando, y digo que hasta aquí y me sigue pasando, y es eterno. Entonces hay que actuar como actuarías en un drama, o sea, en un duelo
de como si pierdes a alguien importante, o sea... Ya, pero es complicado. Sí, yo lo entiendo, sí, claro, o sea, que es porque tú complicado. racionalmente sabes que no estás en la misma situación, entonces Obviamente. el cuerpo y la mente no te pide lo mismo. Es que vamos, yo te hablo de lo que me pasa a mí. Pero que O claro sea, que es difícil, obviamente claro que es difícil, pero que nada más depende de ti. O sea, por mucho que tú te sigas diciendo, es que es difícil. Esa es la movida. Es que es difícil. Esto es Esa lo es la mismo, movida. vale, cuando tú la primera vez que fuiste a terapia, ¿cuánto tiempo postergaste el ir a terapia? Mucho. Claro, porque decías, bueno, es que es más complicado de lo que parece. Bueno, es que es más difícil, es que sí, pero que hasta que tú no te pones ahí, Como con todo. no cambia absolutamente nada. O sea, No. que es difícil, es O te lo propones y complicadísimo. tiras para adelante o no... Es complicadísimo. O sabes que vas a estar en un bucle, o sea, es que eso es que lo sabes. O sea, te ¿Y quiero te decir- pesa más el agotamiento mental? Esa es mi pregunta. ¿Te pesa más el agotamiento mental que seguir? O sea, que salir de ahí. O sea, es lo que quiero que... Lo que yo me planteaba cuando me iba a todo esto, yo me acuerdo que decía, madre mía, pues yo no sé si esto me pasa hace 2 años, esto me come. Y yo luego lo pensaba a base de pasar el tiempo y decía, o no, precisamente porque es algo que te toca y te toca. Y no te vale de nada pensar, ¿y por qué a mí? Bueno, pues Exactamente, sí, no te vale nada entrar en indefensión y además... pero de la precisamente- misma forma que si una amiga mía, a la que quiero muchísimo, me traiciona y tengo que salir de ahí, me toca, pues porque me toca. De la misma forma que a ti te tocan otras cosas. O sea, que darse la importancia suficiente es perfecto. Darse más importancia, como que lo que te pasa está por encima de todo y es tan específico, que es tan complicado, que es tan detallista, que es tan... O sea, estás rizando el rizo eternamente porque lo que te está pasando es que es... Ya, pero es que es demasiado complicado como para que lo... No, que lo que te está pasando es que no quieres asumir el duelo ni empezar ese proceso. Exacto, punto. O sea, es más que, o sea, sencillo que todo eso. Sí, Es así. Pero es que, o sea, al menos yo lo digo siempre, o me lo digo a mí un montón de veces, si no lo quieres hacer, al menos reconócetelo. O sea, te quiero decir, no entres en justificaciones. A mí me pasa mucho, mira que la amo y la adoro y sé que va a escuchar este capítulo, pero me pasa mucho con mi madre. A mí con la mía también. O sea, me pasa mucho decir, tía, no asumes la situación porque y que está bien, o sea, está bien que tú digas, no me apetece pasar por aquí, no me apetece afrontar esto, está genial, pero asúmetelo, no empieces a justificar el por qué no lo estás haciendo, porque entonces te estás creyendo un cuentazo que te estás contando a ti misma para no tomar cartas, y está perfecto que no quieras tomar cartas. Si tú decides prolongar un sufrimiento, prolóngalo. O sea, te quiero decir, al final es tu vida, tía. O sea, nadie se va a responsabilizar de eso. Si tú quieres sufrir, yo cuando lo hago, yo quiero seguir tu movida. apostando por probablemente seguir sufriendo, es mi movida. Pero qué importante, y lo dije en la primera temporada, y lo dije en la segunda, y lo seguiré diciendo en la tercera, la cuarta, la quinta, y en Ser todas. honesto contigo mismo. Sí, asúmete, o sea, de verdad, sé muy honesto y asume que no quieres pasar por ahí, y no pasa nada por no querer. Y da igual que el resto de la gente, porque, o sea, a mí, por ejemplo, esto es una cosa que tú además me lo dices mucho y me lo dijiste hace poco, y fardo de ello porque estoy contenta, porque es una cosa que a mí me genera mucha tranquilidad, y es, tía, es que a ti te da igual, o sea, te da igual contar que vives en un bucle, que la gente te diga, tronca. Te expones mucho a eso. Vives en un bucle, para ya, es que te estás dando leches contra una pared porque te da la gana. Y yo te digo, sí, sí, pero por lo menos a mí me ayuda mucho a llevar la situación de otra manera, o por lo menos con más tranquilidad, dentro de lo que cabe, dentro de que sufres porque te estás exponiendo. Que no estás a en tu sufrir. cama tirando y diciendo, obviamente, bueno, me la pela. no me la pela, pero sí me ayuda a llevarlo más tranquilo, o sea, porque al final digo, tú estás aquí porque tú quieres estar aquí. No porque ahora te venga mejor o porque estás esperando hasta que... No estás esperando a nada. Estás aquí porque quieres estar aquí. Y sigues sin asumir un duelo que en parte piensas que tienes que pasar porque no te apetece y no te da la gana. Entonces, si partes de esa honestidad, por lo menos, o al menos a mí me sirve en ese sentido, por lo menos me quedo más tranquila. Y de verdad que lo que me diga el resto de la gente me da exactamente igual. O sea, no me da igual. Valoro muchísimo la opinión de la gente. De hecho, cojo muchas cosas, me planteo, me dejo... O sea, pero tienes que me ser ayuda a fiel a ti reflexionar. misma, ¿eh? Pero, exacto, pero al final soy yo la que dice, ¿quiero pasar por esto o no? No quiero pasar por esto. ¿Por qué? Porque no me... O sea, a veces no hace falta una justificación porque no me da la gana. Ahora, una cosa muy diferente es... Y no lo estoy defendiendo. Te estoy diciendo que si no quieres pasar por ahí, por lo menos sé honesto contigo mismo. Claro, es que y no eso justifiques, no va a ser mejor en 2 meses. Pero es que eso debería ser un principio fundamental en la vida de todo el mundo, y es ser honesto a ti mismo y contigo mismo. Y mi honestidad conmigo misma puede que no sea la misma con la tuya porque somos diferentes y hacemos las cosas de manera diferente. O sea, eso es... No, eso una vez más es muy personal y cada uno lo llevará a cabo. La vida es eso. Pero que lo que quería decir es que tampoco es lo mismo. Cuando estamos en un proceso de duelo, tampoco es lo mismo frente a los demás, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, yo de cara a mi entorno social o tú de cara a tu entorno social. No es lo mismo que una persona te acompañe en tu duelo en el sentido de decir, oye, yo te acompaño. Si tú eres una persona más dramática y yo soy una persona más pragmática... Ya sé por dónde vas. Yo... No, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Pues, no sé,
pues yo te acompaño en tu forma de hacerlo y respetando la mía, pero yo te puedo acompañar. Ahora, otra muy diferente es cuando cargas el hecho, imagínate, vamos a ponerte un ejemplo, imagínate que yo soy una persona con lo de mi madre que hubiera sido extremadamente dramática a ver, entiende dramática, no estoy diciendo que dramática, estoy diciendo dramática en la parte más literal de la palabra de que se me hubiera hecho enormemente imposible y hubiera estado durante meses verdaderamente muy mal, pero no ha sido el caso, o sea, la realidad es que lo gestioné muy bien, pero imagínate que hubiera sido así, ¿vale? Mi entorno hubierais estado conmigo en tanto en cuanto vosotros podéis por cómo cada uno es. Ahora, lo que está mal es que yo espere que lo que tú tienes que sentir es mi drama. O sea, es decir, que tú tienes que vivir el drama conmigo. Que responsabilices de mi drama. Exactamente. No, ahí no, querida. Eso está muy mal. No. Ahí yo lo siento, pero por ese aro no paso. El otro día hubo un vídeo que me gustó muchísimo y es ¿hasta cuándo soportas eso, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta cuándo soportas que una persona te responsabilice de sus problemas, de su duelo, de su negación, de su enfado, de esa fase? O sea, ¿hasta cuándo? Yo acompaño, pero no soporto. Exacto. No tiene nada que ver. Exacto. Y eso es para el entorno social tiene que ser algo súper que lo tengamos muy claro, y para la persona que lo vive tiene que ser algo que también tengas claro. Que en tu duelo, yo cuando me pasaba todo esto, yo me acuerdo que además hablando con Raez, que estuvo aquí en el podcast, hablando con ella un día, me decía, es que me daba hasta miedo, en plan, porque lo llevas hablas de ello como muy tranquila y tal, y no sé si es porque te lo estás reprimiendo y de repente en un momento dado vas a petar, yo o percibí porque... todo lo contrario. Claro. Y entonces yo hablando con ella le decía, ¿sabes lo que me pasa? Sinceramente, que creo que esta es una situación en la que ahora estoy yo, pero en cualquier momento podríamos estar cualquiera de nosotros. Entonces, tiene la importancia justa. O sea, es decir, en mi vida tiene una importancia fundamental y es lo más importante de mi vida en este momento y desde hace 2 años. Porque lo es. Pero en tu vida ahora mismo no. Ya te llegará el momento en el que para ti en tu vida sea lo más importante. Entonces yo no puedo actuar con mi entorno. O sea, necesito facilitárselo a la gente que me quiere. Porque yo sé que es algo muy complicado. Yo no puedo decir, es que no lo entiendes, es que no me entiendes, es que no me entiendes. No, ya me entenderás. O sea, porque te va a pasar. Por lo mismo, por diferente... Más tarde, vamos menos. A ver, en este tipo de situaciones y en todo tipo de duelos, la persona que tienes enfrente nunca va a entender exactamente lo que tú estás sintiendo. Nunca. Cada uno es diferente. Porque cada uno es diferente, porque cada uno tiene una situación diferente. Da igual, y es que no se trata de pretender que la otra persona sienta y padezca exactamente lo que estás sintiendo tú, sino que te apoye, te escuche. Cuando quieres hablar, cuando no quieres hablar, o sea, que es mucho más sencillo. Pero se lo tienes que eso. facilitar al resto. Y yo me di cuenta cuando pasaba cuando estaba en este duelo al principio, yo me di cuenta de que dije, tío, tengo que facilitárselo a la gente que me quiere. Ojo, no significa que piense más en los demás. Porque a lo mejor para ti era muy efectivo, porque facilitárselo al resto igual también te lo estaba facilitando a ti. Pero siempre va a ser así. Incluso. Es que siempre va a ser así. Cuanto más se lo compliques a los demás contigo, más te lo estás complicando a ti mismo. Entonces, una forma que yo tuve de simplificármelo fue decir, cuando hables de ello con la gente, cuando estés en proceso de compartir, simplifícalo. Claro. Simplifícalo porque te va a ayudar y al resto le va a ayudar a llegar a ti. Si yo pongo aquí un muro y digo, por aquí tú no pasas hacia mí, porque estoy dolidísima, porque estoy en negación, porque mi vida es una mierda, porque mira lo que ha pasado, porque me quiero arrancar los pelos, porque esto no puede ser, y soy insoportable, que estoy en mi derecho de serlo, pero soy insoportable, la persona que tengo enfrente no puede llegar a mí. Y no en cualquiera puede, en cualquiera de los casos, ninguna persona te va a solucionar la papeleta, porque es algo que tienes que sentir y padecer. Para empezar. Si lo haces más difícil, probablemente a la gente encima, además, la desconectes mucho más de ti. Porque si tú ya no puedes ayudar, o sea, quiere decir, y ese cualquier tipo de duelo, se agranda. En cualquier tipo de duelo, tú no puedes ayudar a la persona de enfrente porque realmente, o sea, simplemente puedes apoyar, no puedes ayudar. Si encima, lejos de llegar a ti, lo único que haces porque llega un momento en el que da rechazo ese tipo de comportamientos, o sea... Como es normal, que llega un momento que dice, te va a ayudar tu prima la coja, te va a ayudar. Y luego la otra persona dice que injusto porque no entiende que lo estoy pasando mal. Sí, pero es que no significa que me tengas que estar ahí, o sea... No. Claro, y porque luego hay mucha gente que se agarra a que como yo estoy sufriendo absolutamente nada más importa aquí. Ese es el problema. Claro, pero ese es un problema que tienes contigo mismo. Si es que el resto pueden acabar hasta las narices de ti y decirte, chao, venga, ahí te quedas tú con tu movida. Pero yo doy un mensaje si alguien está... Porque yo he estado en esa indefensión, de decir, Dios mío, o sea, nunca he abusado de ella, ¿vale? Nunca he abusado en ese, pero que yo he llegado a sentirme así en plan de, madre mía, es que estoy muy mal y nadie me entiende y tal, hace años. Bueno, pero eso es normal. Pero me he llegado, claro, pero que quiero decir que el punto de todo eso está en la madurez que tú puedas llegar a tener o que quieras llegar a tener o que quieras llegar a aprender
para salir de ese bucle contigo mismo, porque no solo tú no te ayudas, sino que no permites a los demás ayudarte y no permites no ayudarte a solucionar la papeleta, sino ni siquiera sentirte apoyado. Y entonces entras en un bucle, y esto me pasa porque tengo un familiar que es así, absolutamente, y es que entras en un bucle de indefensión en el que todo el mundo es malo para ti, odias a todo el mundo, encima empiezas a percibir que nadie te hace caso cuando todo el mundo te ha intentado ayudar, pero no puedes acceder más, o sea, si tú todo lo que percibes del resto es que nadie te ayuda, es que nadie te entiende, es que nadie te va a sacar de aquí, es que nadie... Ni empiezas en el duelo, ni te dejas ayudar, ni te responsabilizas de la parte tan enorme que es el 100% de responsabilidad que tienes tú en eso, que es asumirlo, aceptarlo, modificarlo, avanzar, o sea, lo que tú vayas necesitando, pero o te responsabilizas tú de eso, o encima la poca gente que tengas o la mucha gente que tengas a tu alrededor que te pueda apoyar, la vas a perder. Y también hay que aceptar la ayuda, o sea, quiero decir, la ayuda que tú me proporciones será en tanto en cuanto tú la puedas proporcionar y no tiene que parecerme ni poca, ni mucha, ni bien, ni mal. Exacto. Es la que hay. O sea, es que si mi superación depende única y exclusivamente de cómo tú te comportes, voy a estar sobreanalizando. Voy a estar demasiado pendiente de lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Me estás escribiendo todos los días para decirme cómo estoy. Me estás preguntando... No. Y no vas a superar mejor la situación, es que es absurdo. Es que estás responsabilizando al resto de gente de la atención que te dan para validar de alguna manera que eso te va a ayudar a avanzar cuando es mentira. Es mentira. O sea, a ti lo que te va a ayudar a avanzar es tú, sufrirlo tú, apoyarte tú, ser honesto tú. O sea, nada más. O sea, a mí la hostia que me pegó la vida, a mí y a todas mis hermanas, y obviamente por descontado a mi madre, lógicamente, porque es la primera, o sea, te quiero decir... Pero la hostia que te pega la vida en ese sentido depende mucho de cómo te lo tomes. O sea, te va a doler igual, ¿eh? O sea, si no te estás ahorrando dolor. El dolor está, el sufrimiento está. Y lo piensas todos los días. No hay un solo día en el que yo no lo piense. Pero no vivo en sufrimiento constante. No estoy eternamente sufriendo. Dolor tengo. Porque no quieres. Pero no quiero seguir, no quiero estar toda la vida sufriendo. El punto está ahí. Entonces, para las personas que están a mi alrededor, yo pensé... Nos vamos a ver en esta envuelta todos, porque la vida es así. Hay personas que pasan y luego se van, igual que nos iremos nosotros. Pues cada uno ya tendrá su momento de duelo. Yo no voy a exponer a la gente a que tenga que vivir mi duelo como su propio duelo, porque también es injusto para mí. O sea, no tiene sentido. Entonces, entiendo lo complicado que es un duelo, porque obviamente los he tenido y los tengo. Eso no quita que te tengas que quedar ahí eternamente alimentando un bucle que lo único que te está proporcionando es más sufrimiento, porque cuanto más sufres tú, más sufre la gente que te quiere. Absolutamente. Entonces, ahí está un punto en el que el duelo es tuyo, pero las consecuencias de tu duelo sí que pueden afectar a más personas. Y ahí sí que creo que tienes que tener... O sea, a mí, por ejemplo, algo que me ayudó mucho es eso, ¿no? Porque probablemente yo si no lo hubiera pensado así, por mi forma de ser, sí que hubiera tendido un poco más a ese melodrama de no quiero saber nada de nadie. Y ese punto de vista, que me salió un día porque sí, fue lo que me hizo cambiar y que de forma natural dijera, o sea, es que te digo que no, porque la gente que está a mi lado y que me ayuda y que me quiere, no se lo merece. Y porque no es malo que tú estés en ese punto. O sea, yo voy a seguir doliendo igual. O sea, no es malo sentirse así. El problema es que llegue a ser constante en el tiempo y que te agarres a eso para todo. De la misma manera que agarrarte a un trauma para definir tu vida es súper injusto para ti mismo. Súper injusto. Esto... a nivel personal, ya no para la gente que tienes alrededor, porque como te digo, al final la gente está o te manda a la mierda, te quiero decir. Pero también es injusto para la gente, ¿eh? Es injusto para la gente, pero primero de todo, no, tía, para primero ti. de todo es injusto para ti. Si tú te agarras a un duelo que has tenido en tu vida que no has sabido superar porque no has querido hacerlo de otra manera, porque no te ha salido a hacerlo de otra manera, o algo que te ha pasado que has tenido que sufrir, como todo el mundo, o sea, hay gente que no entiende, o sea, somos... Mira que yo siempre digo que tú primero delante de todo y luego ya el resto de cosas, y eso es cierto. Ahora... que a ti te haya pasado esto no significa que será lo más importante en tu historia, pero no lo más importante en la vida de todo el mundo que tú conoces. Gilicua. Entonces, si tú te agarras constantemente a mira lo que me ha pasado, mira cómo me ha tratado la vida, mira qué tal, te habrá pasado algo mucho peor te ha pasado algo mucho peor que a mí. Pues eso no significa que yo no sufra y que yo no tenga mis mierdas. ¿Qué quiero decir con esto? Que o coges una vez más la responsabilidad de pasar un duelo de la mejor manera que tú sepas para hacerlo efectivo en tu vida y que puedas aprender de algo malo que ha ocurrido, o si tú te victimizas durante el resto de tu vida y condicionas y justificas la manera de ser que tienes o la manera de llevar lo que tienes por el hecho en sí de lo que ha pasado, creo que no vas a avanzar
jamás te vas a quedar estancado el resto de tu vida, porque Toda tu vida. no te define una situación y a todo el mundo le llegan situaciones horribles que o sea, ¿qué te va a tocar vivirlo? Da igual el palo. Da igual. Me da igual el palo. Por eso del decía que de una forma forma, a lo mejor no es lo mismo, pero de otra forma te va a llegar igual un momento en el que... Y que como cada uno define la importancia que tienen las cosas en su vida, todos vamos a sufrir cosas muy horribles. Porque para ti es horrible y punto. Pero no lo agarres, es que a mí esto me da mucha rabia, no lo agarres para ya justificar absolutamente. De ese punto de partida en adelante, está todo justificado porque mira lo que he tenido que sufrir. Pues te estás condicionando te estás condicionando Estás supeditando al sufrimiento tu vida para a ese sufrimiento. Y además estás condicionando hasta tus relaciones sociales, hasta tu futuro, hasta tu proyección en el trabajo. Te juro que como te agarres a un evento traumático de tu vida o a un duelo que has tenido que superar y lo agarres y digas, esto ya ha condicionado mi vida para los restos, y además mal, de la forma menos efectiva para ti, estás condenado. O sea, estás condenado. Por eso y lo digo porque tengo gente, o sea, que yo no lo he hecho de esa manera, pero tengo gente muy, muy, muy extra cercana a mí que lo han llevado así y creo que tienen su vida absolutamente condicionada por eso. Absolutamente, completamente. Por Y eso me da creo mucha que pena, porque el nadie duelo... puede hacer nada, ¿eh? No, claro que no. Y creo que por eso, de todo esto que hemos hablado, al final la conclusión es que el duelo tiene que ser pasajero. A pesar de ser un duelo persistente en tu vida, tienes que tener las fases de forma pasajera. O sea, es decir, yo no todos los días lo pienso, pero no todos los días negocio con la idea. Es imposible. Pero porque has pasado el duelo que todo el mundo tiene que pasar. O sea, esa parte de victimización, de decir, ¿por qué mierda me pasa esto? ¿Por qué tal? Es sano, en plan, lo tienes que vivir. Lo que no puedes hacer es mantenerlo en el tiempo para siempre. Exacto. Para luego poder llegar al punto en el que ni siquiera tienes que negociar con la idea de qué ha ocurrido, sino simplemente llegar a ese punto de aceptación que te costará más o menos, y da igual el tiempo, pero no lo eternices. No lo eternices, simplifícatelo a ti y por ende simplifícaselo a la gente que te quiere y que quiere acompañarte. Porque sentirse solo en un proceso de duelo, sentirse solo en el sentido de que no puedes exteriorizar nada con nadie, es muy triste. Sí. Pero hay veces que eso pasa porque no estás permitiendo esa conversación. Porque te estás embotellas. atacando constantemente También. desde el punto de enfado de tu duelo, y eso no es problema de nadie. Eso es un problema de cada uno. No, por eso yo creo que es una mala gestión emocional, simplemente porque lejos de exteriorizar la tristeza que te da o la impotencia que tienes frente a la situación, tiendes a exteriorizarlo de una manera que sea menos vulnerable para ti, pero más agresiva para el resto. Y eso es dañino también para la gente de tu alrededor. O sea, mi consejo en este sentido es, tío, sufre el duelo. O sea, súfrelo de la manera que tú genuinamente más sepas que necesitas. Da igual si tienes que dar el coñazo a la gente, pero hazlo de manera humilde, en el sentido de estoy mal, o oye, si te sale ser agresivo en un momento dado, por lo menos ten la honestidad de decir, estoy siendo agresivo porque no sé exteriorizarlo de otra manera, o me estoy embotellando porque no siento que no puedo exteriorizar ahora, pero que sepas que estoy un poco mal. O sea, si todo se hace de manera honesta y sabiendo muy bien lo que te está pasando, creo que te facilita mucho, mucho, mucho el progreso. Total. Pero no es fácil llegar a ese punto, y por eso vuelvo a lanzar, y lo lanzaré, y veas es que me la suda ser pesada. Por favor, si no sabéis cómo hacerlo, porque es muy fácil perderse. Pedir ayuda. Es muy fácil perderse. Muy fácil. Que te ayuden. O sea, hay gente que ha estudiado esto para algo. O sea, te quiero decir, para ayudarte cuando te enquistas o cuando no sabes cómo hacer algo concreto. En estos momentos no hay que jugar a ser invencible, porque lo somos. O sea, va a venir cosas en nuestra vida que nos van a catapultar. Y os prometo que malo. a ninguna, vamos, que como a nosotras dos, que las dos hemos estado en el punto de no querer pedir ayuda a sabiendas de que lo necesitamos. Nalita, porque perdón, no. es que Nala no para de... A ver, ya, Nala, venga. Quiere jugar, ya ha dicho, venga, callaros ya y quiero jugar. Mucho lirili, poco lerele. Poco lerele, perdón, ya. Nada, Termina. Que eso, que yo invito a la gente a que pida ayuda si lo necesita. Tú también puedes, Nara, si quieres. Si lo necesitas, pide ayuda, quiero jugar. Esa es la ayuda que está pidiendo. Porque no sé lo que estaba diciendo, sé que se me ha olvidado ya. Bueno, cuestión, que los duelos son muy complicados, pero que trabajar la honestidad y que, ya sé lo que estaba diciendo, que nadie más que nosotras dos sabe lo complicado que es llegar al punto en el que necesitas pedir ayuda cuando no sabes hacer algo porque realmente no quieres, o sea, porque entras en batallas contigo mismo de, no, yo puedo. No, que yo sé lo que estoy haciendo, que yo puedo. Y está guay hasta un punto, y está guay que lo intentes, pero la honestidad entra ahí otra vez en el juego, en plan, por favor, si ves que no, porque ves que no y se te está extendiendo en el tiempo y nadie más que tú sabes que llevas 8 meses en el mismo bucle, pide ayuda. Pide ayuda. Nada Efectivamente, me encanta como conclusión del capítulo. Si estás en un proceso en el que vayas a enfrentarte a eso y no sabes, o a lo mejor sí que sabes y también quieres ese punto extra de ayuda, para eso están los psicólogos. Y no hablo de psicólogos, pide ayuda en general, da igual, no hace falta. Y yo, para eso están los psicólogos.
No te había escuchado. O sea, que me refiero que no todo el mundo puede acceder al recurso de un psicólogo, o que si te vas por la seguridad social, que te den cita una vez cada 6 meses no te va a ayudar en un proceso de duelo, pero bueno, que hay mucha gente alrededor. Y que, por cierto, voy a lanzar un mensaje, que nosotras no somos nadie, nadie. Pero estamos súper abiertas siempre, si tenéis algún problema, a escuchar. Ah, por supuesto, obviamente. A que nos contéis, a daros el punto de vista, aunque os entre por un oído y os salga por otro. Si sentís que no tenéis a nadie a quien contarle, o que no, de verdad, mandarnos un mensaje. No sé, te doy mi teléfono, llámame. O sea, yo, aunque sea para escuchar, te juro, no soy psicóloga, no lo he estudiado, pero creo que sé cómo funcionan los procesos de una manera más efectiva, porque lo he entrenado durante 2 años y medio, y estoy dispuestísima a escuchar. O sea, es que me acuerdo en la temporada pasada, me parece que fue, que nos escribió una persona diciéndonos: jolín, estoy en una época súper complicada y no es para nada, pero simplemente os lo quiero exteriorizar. Si a ti eso te ayuda y sientes que no tienes a nadie más, porque hay mucha gente que se siente sola, porfi, te lo pido, escríbenos, porque siempre te vamos a responder, siempre vamos a responder, aunque sea para mandar un abrazo. Y si te quieres entrar aquí con nosotras a contarnos algo, también te lo digo de corazón, ¿eh? Eso es. Pues bueno, para cerrar, yo creo que es un capítulo que merecía un poco más y bonito, me ha gustado más, ser más largo y más extenso, pero bueno, nos vemos en el siguiente, en el que vamos a hablar un poquito de qué hay en cada cabeza, ¿no? O sea, cómo suena tu cabeza y cómo suena la mía. Me encanta. Es ambiguo, pero bueno, es divertido. Me parece que va a ser interesante. Sí, muy interesante. Y dinámico. Sí. Muchos palos. Y nada, pues eso, recordar redes sociales. Sí, redes sociales. Otra vez, de nuevo, seguimos en TikTok y en Instagram para los adelantos y los trailers tan chulis que hacemos. Y luego, para los capítulos completos donde os damos la turra, pues estamos en YouTube y en Spotify. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí. Chao.